Y quisiera iniciar, Paola, con un tema que se abordó mucho en la mañana, que es la tecnología aplicada a recursos humanos. ¿Hay brechas entre la tecnología y recursos humanos? ¿Qué es lo que has visto tú el último tiempo en tu experiencia? Hola, primero, bienvenido y hola a todos y a todas. Hay brecha, harta. Yo creo que la tecnología aporta al área de recursos humanos en la medida que automatiza procesos que no entregan valor al colaborador. Mencionaba en la mañana uno de los casos que una persona esté en papeles, teniendo que a lo mejor evaluar o analizar encuestas, que lo pueden hacer las máquinas mejor, y esas personas estén preocupadas de estar con las personas, entendiendo cuál es la necesidad, vinculándola con la necesidad del negocio, creo que aportaría muchísimo más valor. Entonces, en eso creo que nos hemos quedado un poquito atrás. La transformación digital, muchas áreas de recursos humanos nos están sentando en la mesa las transformaciones digitales y culturales. Estamos más bien como recibiendo el pedido de cuando se acuerdan al final como, oh, verdad que había que hacer una gestión del cambio, nos convocan y nos llaman, pero creo que tenemos que tener una voz más protagonista en eso. Sí, es verdad. Paola, ¿y eso lo ves tú a nivel nacional? Porque tú me comentabas, tuve el privilegio de que nos hayamos conocido hace un par de días atrás, y comentabas que también tú tienes algunos clientes, algunos procesos y has levantado escenarios bien interesantes con profesionales de distintas partes de Latinoamérica. ¿Esta conversación pasa lo mismo en otros países de Latinoamérica? ¿Pasa en Chile? Es interesante, yo creo que más que el país, es la industria la que está marcando la diferencia. O sea, si nosotros nos ponemos en una fintech, en la banca, el retail, muchas veces están generando innovación en recursos humanos, pero si nos vamos a la manufactura, a la salud, a las áreas de servicio, están más atrás. Yo diría más que un cambio profundamente como significativo entre toda Latinoamérica, creo que tiene que ver más bien con el tipo de industria. Hay una industria que está mostrando que se pudo adaptar muchísimo más rápido al cambio. Son organizaciones que están trabajando desde un mindset agile, están adaptándose muchísimo más rápido. Y es ahí donde nosotros tenemos el desafío, de cómo acompañamos esa transformación, de cómo acompañamos ese cambio de mindset que necesitamos desde la lógica del que el jefe es el que dice y recursos humanos el que persigue al líder para que haga la evaluación de desempeño, para que conteste la encuesta de clima, es como generamos ese cambio nosotros primero para después propagarlo en toda la organización. Esto es lo mismo, sucedía lo mismo antes, porque tú también vienes de otro contexto. Y la metodología ágil, la verdad es que ha llegado con mucha fuerza en los últimos años, y tú estás muy en eso, estás muy metida en eso, Paola. Cuéntame un poquito qué pasó antes o qué observas antes y después de pandemia. ¿Cambió? Sí, sin duda. En Chile, sobre todo incluso con la crisis social en octubre, cuando tuvimos que muchas organizaciones tuvieron que irse a teletrabajo así de la nada porque ya no podían llegar a sus organizaciones, empieza un cambio. Y también creo que muchas personas que trabajamos en recursos humanos también parte como, bueno, ¿cuán nosotros estamos siendo justos dentro de la organización? ¿Cuánto efectivamente esta brecha salarial entre el gerente general y el operador o el que está en un nivel base de la organización? Entonces empieza todo un planteamiento, creo que en Chile desde antes. Y sin duda la pandemia vino con todo el mayor experimento del mundo, que yo creo que las áreas de recursos humanos es la crisis donde nosotros nos ponemos en el centro. O sea, somos nosotros los convocados a ponernos a jugar a sortear primero, pero hoy día cómo vamos a generar valor de una manera distinta. Creo que estamos convocados nosotros. En otras crisis a lo mejor es el área financiera, el área legal, hoy día somos convocados nosotros. Y cambios sí, la veíamos en la mañana, o sea, las personas no son lo mismo. Yo creo que todos nosotros nos empezamos a plantear, bueno, estamos trabajando en el lugar que queremos, ¿cómo respondió la organización a nosotros? ¿Cuánto están confiando mi jefe en mí? ¿Cuánto me están dejando hoy día tener una flexibilidad laboral? ¿Cuánto están confiando hoy día en mi trabajo? Entonces creo que viene todo de más está decir la gran resignación, ¿no es cierto?, que yo creo que con fuerza va a pegar a final de este año, al próximo año también en Chile, ya se vio en Estados Unidos el año pasado, pero tiene que ver con este replanteamiento como humano, primero, y cómo las organizaciones en el fondo se comportaron durante la pandemia y qué te gatilló a ti como colaborador. Entonces creo que los desafíos se sumaron algunos, como la ciberseguridad, por ejemplo, que a lo mejor antes, claro, no un deseable, hoy día es pasó de ser un desde
o sea, hoy día las organizaciones tienen que preocuparse de algo así, y el bienestar, por ejemplo, que a lo mejor antes todos los recursos humanos sabemos que bienestar es un tema súper relevante, pero hoy día cuando están al alza las licencias psiquiátricas, cuando la gente se va de la organización porque no logra compatibilizar su vida laboral, personal y familiar, claramente esos temas comienzan a tener muchísima más relevancia. ¿Cobra un papel importante, crees tú, Paola, en la gerencia? ¿Es responsabilidad del gerente o de las gerencias o del encargado de recursos humanos hacer este cambio? ¿De quién es la responsabilidad? De todo. O sea, yo creo que sí. Es que siempre buscamos culpables de alguna forma. Sí, buscamos culpables. Bueno, ahí hay un tema también. Yo creo que nosotros somos los que tenemos que tomar la delantera en términos de esta rehumanización. Mi podcast se llama Menos Recursos Más Humanos porque creo en eso. Creo que el cambio que hoy día tenemos que tener es cómo ponemos a la persona verdaderamente en el centro, pues no en el papel, qué bonito, en el propósito de las personas. No. O sea, demuéstrame con hechos. ¿Cómo estás diciendo que las personas efectivamente están en el centro? Y partimos con los colaboradores. Y yo creo que, o sea, parte por todos. Yo creo que Recursos Humanos puede tomar la delantera como proponiendo y poniendo en la mesa temas, abordando y poniendo preguntas incómodas, desafiando el status quo, como modelo, digamos, en el centro. Pero sin duda los managers es fundamental la labor que tenemos. Ahora, ojo con eso, porque nos pasa que hoy día los managers los asignamos a todo. O sea, la clima son los gerentes. No sé, quiero mejorar la comunicación, los líderes. Queremos hacer un plan de transformación, los líderes. Y los líderes tampoco tienen tanta capacidad. Entonces yo creo que también es el minuto para mirarnos y mirar a los equipos. Yo soy una convencida de que hoy día tenemos desafíos tan grandes que lo que tenemos que motivar es la inteligencia colectiva. Eso es lo que tenemos que sacar hoy día adelante. Y Recursos Humanos creo que hemos estado mucho trabajando desde el escritorio y no levantando el verdadero valor que tenemos con nuestras personas. Entonces, hoy día creo que hay un cambio de paradigma que tenemos que hacer, que ya no lo podemos hacer todo. Y hay estrategias, hay métodos para poder salir a buscar desde el propio colaborador qué es lo que le sirve, qué es lo que necesita, qué es lo que le duele, qué ideas tiene. Yo creo que por ahí va. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que sí, o sea, es responsabilidad de todos y todas los que tienen la organización, pero creo que nosotros tenemos ahí la pelota boteando para hacer un buen marcador y hacer un buen gol desde ahí. Sí, es verdad. Yo estuve escuchando estos días atrás los últimos episodios de tu podcast y hay profesionales de diferentes países de Latinoamérica. ¿Y recuerdas a alguien que haya tocado este tema, por ejemplo, y que tú digas, ¿sabes qué? En Chile en realidad pasa lo mismo. En ese podcast que se llama Más Humanos. Menos recursos más humanos. Menos recursos más humanos. ¿Alguien ha escuchado el podcast de Paola? Todos tienen la tarea de escucharlo. Hay una responsabilidad ahí compartida. Hay que escuchar el podcast de Paola. Oye, Paola, ¿qué ves tú, por ejemplo, acá, al ladito, Argentina? ¿Qué pasa? He escuchado algunos podcasts muy interesantes de profesionales que están en esto, que están en recursos humanos, que están en Agile. ¿Es lo mismo al final? Yo creo que las temáticas son las mismas. O sea, al final lo que me pasa cuando converso con muchos profesionales de recursos humanos que me dicen, ya, tengo que innovar y tengo que hacer esto y todo. No tengo tiempo. Eso es lo que me dicen. No tengo la capacidad, no tengo equipo, hago agua, no puedo sacar la cabeza del agua. Eso es lo que constantemente converso con colegas y yo creo que hoy día lo que tenemos que plantear es, ¿qué tengo que dejar de hacer? Hoy día estamos haciendo muchas cosas que no le agrega valor a nadie. Hoy día, ¿cuántos de ustedes tienen una evaluación de desempeño y tienen que perseguir durante los pasillos y mandar correos y cosas para que el jefe conteste la evaluación de desempeño? Pero no hemos puesto a pensar a quién le sirve eso, efectivamente a quién le entrega valor. Entonces, hoy día creo que hacemos muchas cosas que no nos hemos preguntado si generan valor o no. Porque yo creo que hay una cosa que para mí es súper relevante, que es quien define el valor es quien lo recibe, no quien lo entrega. Muchas de las prácticas que hacen las áreas de recursos humanos creo que están súper pensadas en lo que a nosotros nos genera valor. A nosotros nos sirve tener un Ninebox bonito, ¿no es cierto? Y tener nuestros perfiles súper identificados y cuál es nuestra banca de talento. Pero le estoy entregando verdadero valor al negocio, a los líderes, a los colaboradores. Yo creo que por ahí va. Porque confundimos el valor de que lo determina quién lo entrega a quién lo recibe. Quien lo recibe finalmente no soy yo, no es el área de recursos humanos. Quien lo recibe es mi colaborador. Y ahí tengo que empezar a hackear, a decir, bueno, efectivamente lo estoy haciendo y acercarnos mucho más a las áreas de recursos humanos. Y como una buena práctica, Paola, al menos de lo que tú haces en tus procesos de formación o en tus procesos de podcast también, incluso donde hay mucho valor agregado en esos podcasts. ¿Alguna práctica que se pueda implementar ahora o que tú has implementado, por ejemplo, el último tiempo, que agrega valor y que no es lo mismo de siempre? Yo creo que hay algo que es súper básico que se puede hacer mañana, que es una matriz que tenga impacto o valor y el esfuerzo.
y ponerse a preguntar de todo lo que yo hago, de todo lo que yo hace mi área, ¿qué es lo que efectivamente está generando valor? Juntarse como con este rol un poco más de socio estratégico con mis stakeholders y preguntar ¿qué hoy día está generando valor? Yo puedo hacer eso y puedo identificar que hay a lo mejor cosas que están generando un gran esfuerzo y no le están generando valor a nadie. Y eso tengo que votarlo. No puedo seguir empecinado en seguir haciendo cosas que a lo mejor no están generando lo que se promete. Otra cosa que yo he aplicado, que es algo súper sencillo, que es convocar círculos. Hay muchas personas que no trabajan en el área de recursos humanos que tienen buenísimas ideas brillantes y que están ahí levantando la mano y que quieren participar. Nosotros hemos hecho círculos de personas que son personas voluntariamente de otras áreas, ojalá que sean equipos muy diversos y multidisciplinarios y que tengan ideas fantásticas, gratis. Y ahí nosotros hemos implementado muchas cosas que parten desde ahí, porque le está generando valor, porque te transmiten lo que realmente hacen, porque te dan feedback. Exacto, tienen esa mirada desde afuera que a lo mejor puede enriquecer ese proceso. Pasa muchas veces en los equipos que trabajamos con consultoría o temas de recursos humanos, que a nosotros en Eagles nos pasa. El equipo TI, por ejemplo, es muy interesante cómo se genera esa lógica de poder generar data o de poder observar al humano o los comportamientos sociales desde afuera, desde una mirada totalmente diferenciadora. Es rico porque uno cuando está adentro, cuando eres trabajador social o psicólogo, etcétera, o estás ambientado en estas metodologías, tienes un poco de sesgo de alguna forma. No es que sea completo tampoco. No un poco, tenemos harto sesgo. Claro, hay sesgo, pero desde afuera resulta mágico. Y a mí me pasa muchas veces que me pregunto cómo alguien, comillas, que no tiene las competencias o que no es del área de recursos humanos puede tener tan buenas ideas no habiendo estudiado recursos humanos. Eso pasa mucho en los equipos. Es un poco de lo que tú estás hablando. Es el usuario al final. Tú sabes que te duele, tú sabes que necesitas. Entonces, desde yo, que soy trabajador y a lo mejor me estáis dando un beneficio que no me sirve nada. Entonces, si yo puedo ir a las bases y puedo ver a quién es mi cliente desde la lógica, por ejemplo, del design thinking, que lo que pones al centro de las personas y el diseño central de las personas, yo lo que hago es construir servicios, productos que están asociados a las personas y que le entregan valor a ellos, porque ellos son los que finalmente determinan si es un valor o no. Sí. Entonces, yo creo que eso se puede hacer mañana. ¿Qué nos ha pasado? Que recursos humanos empezamos como a entender como que somos los expertos, y sí, somos los expertos, pero el experto que tiene que ir guiando, no el experto que tiene que hacer. Entonces, cuando yo hago esta matriz y digo, a ver, ¿qué estoy haciendo hoy día que no está generando valor? Me permite tener tiempo para sacar la cabeza del agua, ¿no es cierto?, de los incendios de recursos humanos que vive constantemente y poder involucrarme mucho más con las otras áreas y tener ideas fantásticas. Sí. Y es sencillo de hacer y muy fácil de implementar porque son muchas ideas que ni siquiera tienen un costo adicional. Paola, una pregunta que no está acá en el libreto. Entonces no la respondo. Tú me comentabas que en algún momento intentaste innovar con respecto a lo que estabas haciendo anteriormente como profesional. Tú dijiste, por lo que tú me comentabas, Agile, eso no está acá, eso no funciona mucho. Bueno, Paola vive en Concepción, no vive en Santiago, entonces también la mirada es diferente. Lo hablamos también en la hora del lunch ahora, donde la mirada de región también es diferente a lo que pasa acá. Es un mundo totalmente diferente. Entonces, tú te dedicas al Agile y finalmente en Concepción o en región no existe eso. Es muy tradicional, es muy tradicional. En esa lógica, si tú pudieras imaginar, pensar un modelo práctico que tenga ciertos elementos y en los cuales se pueda aplicar o hacer la bajada a una organización, tipo, ¿cómo sería? ¿Qué elementos tendría ese modelo o ese método que tú trabajas, por ejemplo, actualmente, o que a lo mejor está en tu ideal? Es que hoy día yo no trabajo con métodos. La agilidad es el antimétodo. La agilidad, para que no es tan asociado, tiene que ver con un mindset, que es como yo mejoro continuamente para entregar valor de manera más rápida. Pero tiene una estructura. Tiene ciertos marcos de trabajo. Pero la agilidad no está terminada. La agilidad se basa en valores y principios, y el que a mí me enamoró y por lo que yo entré después de una crisis como vocacional, como quién soy, qué sé yo, tuvo que ver con un valor que dice las personas y sus interacciones por sobre las herramientas y los procesos. Y eso a mí me hizo ¡pah!
porque la agilidad viene del desarrollo de software. Hace 21 años se firmó un manifiesto, ¿no es cierto?, que decía que no podíamos hacer más las cosas en cascada, donde yo tengo un plan de A a B y yo planifico, ¿no es cierto?, tengo una carta Gantt muy detallada y nunca nadie llega ni a tiempo, ni con los recursos esperados, ni al alcance. Y la agilidad dice, no, hoy día tenemos que hacer ciclos más cortos, ciclos pequeños que me permitan experimentar, me permitan obtener feedback, ajustar y continuar. Y desde ahí no tiene un método propiamente tal. Pero sí, cuando uno se basa en los valores y principios, que son 4 valores, 12 principios, logra entender que la simplicidad, por ejemplo, es un principio. ¿Y por qué hago cosas complejas? ¿Por qué mi evaluación de clima tiene 80 preguntas? ¿A quién le sirve eso? Cuando además después muchas veces los resultados que se demoran 2 meses o 3 meses en sacar, quedan en el escritorio y nunca más se comunicaron. Claro. Entonces, como el llamado a esa simplicidad, o a eso que el valor lo define quien lo recibe o quien lo entrega, a la colaboración, a los equipos automotivados. Entonces, cuando tú partes con eso como un principio, cuando las organizaciones realmente quieren transformarse hacia la agilidad, dicen, bueno, ¿cómo esto lo aplico a mí? ¿Cómo esto yo lo puedo llevar a mi día a día? Y creo que ahí Recursos Humanos tiene un montón que hacer, porque como está puesto ahí en bandeja. Sí, claro, tenemos que formarnos, capacitarnos y qué sé yo, pero sobre todo es como este desafío del mindset, ¿no es cierto? Del cambio de mentalidad, de una mentalidad escasa a una mentalidad de crecimiento, a cómo yo creo en la colaboración, creo en los equipos autoorganizados y desde ahí genero como maravillas. Y ahí Recursos Humanos no es el que está correteando a la gente para que haga la evaluación de desempeño, porque no tiene el feedback hecho, sino que se pone más como un aliado estratégico, de poner las pautas, pero entender que las personas también son autónomas. Y trabajar con la metodología Agile, ¿es rentable en estos momentos? ¿Los equipos están preparados para eso? Entendiendo que hay una estructura muy tradicional en Chile, sobre todo, más en Yo región. creo que hoy día está de moda la agilidad, y todo el mundo se quiere esa agilidad, y la banca está llevando mucho, las fintech, por supuesto. Yo creo que hay mucho de maquillaje, mucho de agilidad porque está de moda, porque muestra que tiene resultados y qué sé yo, pero sí, si es rentable, sí, está demostrado que es rentable. Para cualquier industria, no. Para cualquier organización, no. Okay. Parte mucho, yo creo que me acordaba en la mañana con Book. Book nace con un propósito, ¿no es cierto? Y todas las cosas disruptivas que hoy día, la innovación disruptiva que tiene Book en la experiencia del empleado, parte porque los fundadores tienen ese mindset incorporado. Exacto, es parte de ellos. Es parte de ellos. Sí, lo transmite constantemente. Pero hoy día cuando estamos en organizaciones ultra jerárquicas, y claro, el CEO dijo, no, yo me quiero transformar a la agilidad, porque ni siquiera sabe lo que es agilidad, es velocidad. Claro, tú te preguntas y efectivamente, ¿se quiere adscribir a esos principios y a esos valores? ¿Está disponible a soltar el control? ¿Está disponible a empoderar a las personas? ¿Está disponible a que a lo mejor no trabajemos con el rol de gerente? ¿Está disponible a fallar? Porque está. La innovación se ha demostrado que sin seguridad psicológica, que es esta creencia compartida que existe, donde yo puedo decir, no sé, me equivoqué, la embarré, fracasó el proyecto, sin ese colchón emocional que me dice, ¿sabes qué? Si yo digo me equivoqué, o le dijo a mi jefe, no sé, no me va a mirar mal, no me va a evaluar mal el desempeño. Si es que eso no existe, es muy difícil poder tener innovación, porque la innovación está asociada a la experimentación, y la experimentación asociada al fracaso. Y ahí nos duele el zapato cuando nos equivocamos. Y hoy día en Chile yo creo que tenemos una cosa persecutoria. Cuando ocurren cosas que algo pasó mal, lo primero es que el jefe pregunta quién fue. No pregunta cómo te ayudó. Entonces, yo siempre digo, como esta búsqueda compulsiva del culpable, como para ponerlo ahí en la hoguera y decir, nunca más nadie haga eso, pero te pusiste a pensar por qué ocurrió eso, te pusiste a reflexionar sobre ¿Qué del sistema llevó a que la persona se equivocara? Entonces no aprendes, porque se esconde. ¿Los desvinculaste? Sí, los desvinculaste. La gente que aprendió a tener miedo en la organización. Entonces después no te van a decir que cometieron un error, hasta que el error es gigantesco y ya no tengas nada que hacer. Entonces creo que está todo de la mano. Entonces, de nuevo, yo la pregunta es que ¿estás disponible a todo eso? ¿Estás disponible a navegar en una incertidumbre, a saber que ya no vas a tener Gantt, a saber que a lo mejor los equipos no necesitan un jefe? Entonces, creo que por ahí va el tema, porque de maquillaje hay mucho, y de innovación hay mucho que se quiere, y yo te diría que, no sé, el 50 o 60% de las organizaciones tienen dentro de su valor innovación. Pero ¿cómo estás llevando los errores? ¿Cómo estás llevando los fracasos en eso? ¿Estás poniendo plata en la mesa para eso? Sí, mira, respóndeme sí o no. ¿Agile es innovación? Depende. Depende. Agile es un camino que claro, que a lo mejor hay métodos que te permiten innovar.
Y la innovación para mí, pero súper para mí, tiene que ver con hacer cosas distintas que te permitan generar mayor valor. Eso es. Desde la agilidad, sí, la agilidad está puesta en el valor, pero hay muchísimo para innovar. Lo que pasa es que cuando a veces nos ponemos en innovación, claro, empezamos a hablar como machine learning, metaverso. Digo, ya, pero partamos chiquitito, parte con lo que podía hacer mañana. Exacto. Tenemos una actividad inmersiva para que podamos entre todos poder colaborar en la siguiente encuesta. Si me ayudas, Oswaldo, a presentar... perfecto, maravilloso. Bien. Les solicito, es muy breve, se van a demorar 15 segundos, que puedan sacar la camarita y responder esa breve encuesta para que al final de esta mesa veamos cómo ustedes lo evalúan. Mientras tanto, continuamos. Continuamos, Paola. ¿Qué proyectos se pueden hacer en recursos humanos que sean concernientes a la innovación? Tú ya comentabas algunos, ¿cierto? Sabemos también que esto no es para todos. Entendemos que hay algunas personas que se han sumado, bueno, no personas, jefaturas o organizaciones que se han sumado por la tendencia. No necesariamente lo necesitan, ¿cierto? Tú acabas de comentar sí y no. Puede ser, sí y no, puede ser. En estos momentos, ¿en qué te encuentras, Paola? ¿Qué estás haciendo específicamente? ¿Estás en procesos de formación? ¿Estás entregando capacitación? ¿O estás entregando algún tipo de programa, alguna organización especial? ¿O estás trabajando a lo mejor con ciertos líderes? ¿En qué estás? Todas las anteriores. Yo trabajo principalmente en facilitación. Facilitación a equipos de recursos humanos que quieren transformarse hacia la agilidad. En seguridad psicológica, que es un tema que poco se habla y que hoy día cada vez la investigación y autores y qué sé yo están moviendo, que en el fondo no puede haber un proceso de transformación ágil, no puede haber innovación si es que no está esa seguridad y esa creencia compartida de que puedo ser y decir en voz alta lo que pienso sin temor a las consecuencias negativas. Hoy día esos son mis focos grandes y también tengo mi lado B, que es a través de People Analytics, que ahí sí está la tecnología súper fuerte, como un poco para darle voz a las personas, que tiene que ver como con la lógica del text analytics, de cómo nos pasa. Me pasó un montón de veces. Tenía, no sé, 1.200 colaboradores que te escriben en la encuesta de clima, te escriben tu texto. ¿Cómo podríamos hacer para mejorar la organización? ¿Qué te gustaría que cambiáramos? ¿Alguien lee eso? ¿Alguien lo codifica? ¿Algo lo clasifica y le pone voz a eso que es lo más válido, lo cualitativo? Ahí está el valor. Entonces estamos trabajando en un prototipo para que a través de la lógica de la tecnología te permita codificar, clasificar y finalmente yo te entregue una nube de palabra, una clasificación de qué está diciendo tu gente, es ponerle voz a las personas. Así que en eso está mi mente. En eso estás actualmente. Sí, perfecto. Súper. ¿Y qué más antiágil que una ISO? Lleno de procedimiento y cosas. Yo creo que esto es tiempo. O sea, yo creo que la pandemia vino a poner estos temas en la mesa sobre efectivamente esto genera valor a alguien, además de tener el cartoncito y el sello, por supuesto. Pero, sorpresa, yo he visto varias, de hecho, hace poquito hice una propuesta de transformación ágil a un servicio público. Me dije como, ¿what? Así que hay fe en eso. O sea, hay cosas que no las podemos cambiar porque estamos en un sistema, claramente. Pero si cada persona tiene la convicción, y da lo mismo sea la agilidad, sea lo que sea, o sea, ese es el marco que yo elegí, yo encontré esa respuesta, pero es, cuestionémonos, ¿cómo hacemos más simple lo que estamos haciendo? Yo creo que va un poco de la mano de eso, o sea, un procedimiento que cuando lo sacaste y lo publicaste y la gente lo firmó, te quedó obsoleto. Entonces, ¿para qué hiciste lo que hiciste? Entonces, yo creo que el poner esos temas sobre la mesa, y ahí va de nuevo, cómo Recursos Humanos se hace cargo de poner esto. O sea, en la mañana hablábamos, ¿por qué estamos puros de Recursos Humanos acá? ¿Por qué no hay un gerente general? ¿Por qué hay un gerente de operaciones, un gerente de ventas? O cualquier líder de esa organización, tomador de decisiones. Porque Recursos Humanos solo no puede. Y es ahí donde digo, tenemos que abrir la cancha a otros actores. Porque sí, nosotros resguardamos las personas, pero las personas es responsabilidad de todos. Entonces, creo que paciencia por un lado y como convicción, y creo que también hay un tema de madurez y de tiempo y de cómo dejamos esa mentalidad del control, del mando y control, como un poco de lado. Sí. Solo para cerrar eso, me encanta lo que acabas de comentar, Paola. Me hace mucho sentido. Todos los que estamos acá, yo creo que tenemos esa apertura de mentalidad. Quizás no están los que deberían estar. Y pasan estos encuentros. Es un encuentro de recursos humanos, pero estamos los de recursos humanos, quienes entendemos la lógica.
Pero me encanta lo que acabas de decir porque hay que tener apertura o conocimiento, competencia para hablar de agilidad. No va a existir la agilidad si no sabe que existe la agilidad o no hay una forma de liderar que se acerque a la agilidad para poder inyectar quizás esa cuota de agilidad. Entonces, claro, esto es de todos finalmente, no es de ciertos líderes. Yo creo que la agilidad, pensemos que las empresas son como el ciclo de vida del ser humano, ¿sí? Uno a medida que va envejeciendo se va poniendo más rígido y menos flexible y menos adaptativo a los cambios sobre todo, ¿no es cierto? Uno tiene una rutina y esa rutina cada vez es más difícil sacarla. Entonces, sin duda, cuando hay una empresa que es relativamente joven estoy diciendo en términos de madurez como organización, es más sencillo, sobre todo cuando son equipos más pequeños y organizaciones más pequeñas. Pero, sin duda, es lo que decíamos antes. O sea, tiene que ver con el mindset y con la lógica y el propósito de los fundadores, al final, o de quienes toman decisiones. He visto organizaciones muy grandes y ahí, bueno, hay muchísima literatura, pero los invito a ver, si bien no es tan ágil, Frederic Laloux, que escribió el libro Reinventando las Organizaciones, él habla de un sistema evolutivo de las organizaciones, donde pasan del rojo, que es la típica como casi cavernícolas, o sea, si te vas te mato, a las organizaciones TIL, que son estas organizaciones que tienen un propósito, una autonomía, ¿cierto? Claramente, y él dice, la madurez de la organización tiene que ver con la madurez del líder máximo de la organización. Yo soy una súper creyente de bottom-up, ¿ya? De como que los cambios se pueden hacer y el mundo puede hacer los cambios, pero cuando tú ves que el máximo tomador de decisiones no va a flexibilizar y está envejecido en ese sentido como de mentalidad, es muy difícil hacer. Lo que vas a hacer es una transformación de maquillaje, que hoy día se llama como el fake agile. Es una bonita, decimos sí, tenemos célula, ahí tenemos Scrum Master, pero al final como que no sigues ni los valores ni los principios. Entonces, si bien no es como a modo general, creo que tiene que ver con las organizaciones, mientras más flexibles son, es más fácil. No es imposible lo otro, pero lamentablemente cuando los líderes, los y las líderes, tomadores de decisiones, tienen una mentalidad autoritaria, jerárquica, basada en el mando y control, es mucho más complejo que haya un cambio de ahí de paradigma. La pregunta era, ¿el papel de recursos humanos en la innovación organizacional es importante, sí o no? Te pregunto. Claro que sí. ¿Sí? Fundamental. Sí. Bueno, hubieron 26 votos y de los 26 votos, el 100% dice que sí. Somos de recursos humanos, es obvio, yo creo, ¿no? Tiene lógica, de hecho. Quizás esta estadística cambiaría si hubiéramos invitado al encargado de finanzas, ¿cierto? Al líder que está gestionando, cerrando negocios en otro lado, al encargado de productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la lógica indica que tenemos que abrir perspectiva. Y qué rico haberte tenido acá, Paola. Un gusto para nosotros. Desde Concepción para Santiago. Desde Concepción para Santiago. Chile no es Santiago. Paola, muchas gracias por tu tiempo, por este panel. Y bueno, haz la invitación al podcast, creo que es importante. Sí, los invito a todos y a todas al podcast, se llama Menos Recursos Más Humanos, está en Spotify, en todas las plataformas de podcast, y ahí invito, es como cómo rehumanizar, y yo siempre hablo como cómo desatar la grandeza de las personas que todos y todas tenemos. Si yo estoy en un ambiente fértil, con un líder que me apañe, con un equipo que saque lo mejor de mí, claramente mi talento se va a desplegar. Entonces creo que ahí tengo, y son puras entrevistas, de hecho está la Anabel ahí en una entrevista, así que súper invitados a que puedan escuchar el podcast, porque hay tips, te dejan libros, está buenísimo. Bueno, viene de mí, pero por sobre todo los invitados que vienen está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Paola. Le damos un fuerte aplauso a Paola.